por el hermoso privilegio, Señor, que tú nos concedes en esta oportunidad de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque nos has permitido alabarte, nos has permitido adorarte, Papito lindo, y confiamos, Señor, con todo nuestro corazón, y que de igual forma, Señor, será en este momento, el momento de tu palabra, en el lugar. Confesamos, Señor, que cada uno de nosotros, Padre Celestial, somos buena tierra, tierra sana, Señor, tierra hermosa, tierra fértil, Papito lindo, tierra que llevará mucho fruto, Padre Celestial, para que tú y tu nombre, Padre bendito, sean glorificados con todas y cada una de las cosas que hagamos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Y decimos amén, amén y amén. Mis amados hermanos, los invito a que le demos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre celestial. Dios les bendiga. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Amén. Antes de que se sienten, mis amados hermanos, los voy a invitar a que salgan de sus lugares, se den la bienvenida. Hermano Abel, bienvenido. Hermano Giovanni, también bienvenido. Hermano, ¿cuál es tu nombre? Alexis, bienvenido también. Dios te bendiga. Cada uno de ustedes y los demás también bienvenidos, mis amados hermanos. Qué bueno que pudieron estar en la casa del Señor esta mañana. Sean bienvenidos, sepan que esta es su casa, mis amados hermanos. Cuando ustedes tomen a bien venir, aquí van a ser bienvenidos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos. Gozamos, amén, de verlos a cada uno de ustedes en la casa del Señor. Y pues como ustedes saben, mis amados hermanos, uno de estos días iniciamos a hablar de este tema que lo titulamos La diligencia dentro de la familia. Amén. Ya la primera parte ya está grabada, ya está subida, y vamos a tratar con la ayuda del Señor de avanzar en el tema. Entonces vamos a hablar de la diligencia dentro de la familia. Ya no voy a hacer mayor énfasis, porque como repito, ya esto que estamos viendo ya lo ministramos en el día jueves, creo que fue. Y dice acá, la diligencia dentro de la familia es fundamental para crear un ambiente, escuchen, saludable, armonioso, pero también algo muy importante, un ambiente espiritual. Mi amado hermano, tú y yo tenemos que entender de que la Biblia dice, ¿verdad?, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Amén. De alguna forma, yo creo que esto también lo tenemos claro, ¿verdad? Esa imagen y esa semejanza, lamentablemente por el pecado, se ha ido perdiendo. A tal punto que la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que cuando Adán sale del huerto, dice la Biblia que vivió Adán 930 años y se murió. Luego la Biblia habla de que los contemporáneos a Adán vivían de 900 años para arriba. El que más años vivió fue Matusalén, según la Biblia, 969 años. ¿Se imaginan? Ok. Como consecuencia del pecado, Dios dice en la Biblia, ya no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque el corazón del hombre es de continuo hacia el mal. Nosotros por naturaleza, mis amados, como seres humanos, la mayoría de pensamientos que tenemos, la mayoría son malos, negativos. Un pequeño ejemplo, alguien, por ejemplo, puede hacer con sus manos cualquier obra, pero le dice, mire, ¿será que me puede hacer esto? Y lo primero es, ¿y si no me sale? ¿Y si se me arruina? Yo les digo, uno de los conflictos que yo me tengo que ministrar cada vez que me subo a un carro para manejar, son los pensamientos. Como saben, ¿verdad? Como guatemalteco, no tengo licencia de acá, sí tengo de allá, y pues me han parado y me han aceptado la licencia de allá, pero siempre me dicen, esta licencia aquí le sirve solo 3 meses. Imagínense, ya llevo 2 años acá. Entonces cuando me paran, yo me pongo ahí a orar, ok. Y cuando me subo al carro, Dios mío, por favor, oro, y en el camino, y si se le zafa esto, y si le paga, y si pincho ya, easy, y bendito Dios, oramos, vamos y venimos, y a veces sí nos ha pasado algo, a veces no nos ha pasado nada, pero desde que me subo, ¿cómo están mis pensamientos? Y si me pasa algo,
Me imagino que solo a mí me pasa, ¿verdad? Ustedes creo que no les pasa nada de eso. Ok, ¿por qué les estoy diciendo eso? Porque entonces hemos ido perdiendo la imagen y la semejanza, y la Biblia dice: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque sus pensamientos son de continuo hacia el mal, sus años serán solo 120 años. ¿Se imaginan? Hagamos la cuenta, ayúdenme rapidito. 969 fue el que más vivió. ¿Cuántos años en los pensamientos de continuo hacia el mal nos quitaron? Que dice la Biblia que 120 años. De 900, hagamos la cuenta ahí con 970, para no confundirnos mucho. O saquen la calculadora, gracias. ¿Cuánto es 969 menos 120? 849. 849 años, mis amados hermanos. ¿En dónde se quedaron? ¿En dónde se quedaron esos años? En el olvido, podríamos decir. Amén. Ok, pero ¿conocen ustedes en la actualidad a personas de 120 años? Por ahí me enteré de que alguien va a cumplir 100 años. No sé si es algún familiar de ustedes, pero por ahí me enteré de que su abuela va a cumplir 100 años. Ok, ¿cuánto le faltan para llegar a esa edad que la Biblia dice? 20. ¿Llegará? Ahí van nuestros pensamientos. No creo, pastor, de continuo hacia el mal. Amén. Ok, todavía es bonito, ¿verdad? Pero luego la Biblia dice en uno de los salmos de que los más robustos, y esto ya es en la actualidad, llegan a vivir 70 a 80 años. ¿Dónde se quedaron esos 40 años? ¿Saben en dónde se quedaron? En el olvido. Por causa del pecado. Enfocándome en el tema, por causa de que habitamos en familia, mis amados hermanos, pero en nuestra familia no hay un ambiente saludable muchas veces, no hay un ambiente armonioso y muchas veces menos un ambiente espiritual. Entonces, dentro de ese ambiente en el que vivimos, se nos va perdiendo literalmente la vida. Dice la Biblia, el que está hablando en ese salmo es Moisés. Moisés, dice la Biblia, que vivió 120 años, y a los 120 años murió como consecuencia de su desobediencia. Porque Moisés, la Biblia dice que llegó a 120 años, pero el vigor en sus huesos y en sus ojos nunca se acabó. O sea, no era una persona de 120 años con me duele acá, me duele por allá, ya no aguanto esto. No, era un hombre vigoroso, porque así lo dice la Biblia. ¿Pero por qué murió? ¿Por qué se fue? Porque el Señor se la llevó, dirán ustedes por ahí. ¿Por qué murió, mis amados hermanos? Porque la Biblia lo dice: por cuanto no honraste mi nombre, no santificaste mi nombre, hasta aquí va a llegar tu ministerio. Ok, entonces el que está escribiendo ese salmo es Moisés, y Moisés dice en ese libro de los salmos: los más robustos viven 80 años. Pero Moisés no vivió 80 años, Moisés vivió 120 años. ¿Y por qué él dice nada más 80? ¿Dónde se quedaron los 40 que él se descuenta? Porque él vivió 120, pero él dice solo 80. ¿Por qué no dijo como yo 120? Porque Moisés vivió, mis amados hermanos, 40 años en Egipto, figura del mundo. 40 años en Madián, en donde Dios lo prepara, y 40 años siendo un libertador. Entonces, ¿cuáles de esos tres que les comenté, qué años no cuenta él? Porque dice solo 80. Los años que vivió en el mundo, los años que vivió en Egipto, los años de vida que perdió, ¿haciendo qué? Pasémonoslo para nuestros tiempos. ¿En qué se puede perder la vida en la actualidad? Ya sé que me van a decir, pero díganme. Perdón, háblenme más claro, porque ahora creo que está el ventilador encendido, ¿verdad? Escucho menos. No, así, pero solo hablen un poquito más claro. En el teléfono, ¿ahí cuántos años de vida se van?
Y yo no sé si les habrá pasado, pero hay teléfonos, yo les decía a los hermanos allá en Guatemala, que a veces son más inteligentes que el que los usa. Pero el teléfono marca tantas horas pasaste en la pantalla. 4 horas, 5 horas, 6, 8 horas. En una oportunidad yo me fui a hacer un examen de la vista allá en Guatemala y me dice el doctor, ¿cuántas horas pasa usted frente a una pantalla? No me dijo frente al teléfono, me dijo frente a una pantalla. 8 me dice. No, le digo yo. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque antes de usted me dijo, vino una madre con su hijo y dice que me puso un aparato ahí que yo sentía que me iba a sacar el ojo. Pero la asunto es que el aparato que me puso dice que sirve para ver el ojo por dentro, por atrás, por frente y por fuera, ¿no? Y dice que el muchacho me explicó, el ojo es así, normal, hagamos una idea, y el muchacho tenía el ojo como así. ¿Por qué? Porque dice que la vida la pasaba frente a una pantalla, jugando, que era gamer, creo que era, y la mamá, y estaba dando porque no hacía caso, y problemas con la vista. Yo veía un dato, mis amados hermanos, y dicen que las nuevas generaciones, la mayoría, dan un 80%, esto es para que nos asustemos, cuando tengan 20 años, dice que la mayoría van a padecer de miopía. ¿Por qué? Porque los errores que los padres cometemos es de que el niño está molestando, ¿qué le dan? El celular, la tablet. Conocí 2 niños de que les compraban, pero eran unas tablets enormes, con un protector tan bonito que los niños agarraban las tablets y las tiraban y no les pasaba nada porque es que era muy grueso. Pero cuando yo los vi, con anteojos ya, 9, 4, 5 años por ahí, y ya con anteojos. Y los papás haciendo de todo allá afuera. Y los niños. Ok. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto, mis amados hermanos? Imaginémonos. Miren, conocí una persona que decía, no, yo a los 50 años me quiero morir. Yo quiero que a los 50 el Señor me lleve. Ya cuando tenía 49, no, mejor todavía no. Ya cumplió más de 50 y ahí está todavía. Pero imaginémonos, ¿cuántos años les gustaría a ustedes vivir? ¿Alguien se anima a decirme? A mí me gustaría por lo menos ver mi 4ª generación, si el Señor no ha venido. Aunque es contradictorio porque quiero que venga antes de que mis hijos se empiecen a enamorarse. Ok. Más o menos, ¿cuántos años les gustaría vivir? ¿Alguien que me diga? 90. 90. Es un ejemplo, ¿verdad? En el que todos, digamos que a todos nos gustaría vivir 90 años. Ahora la pregunta es, ¿y cuántos años, mi amado hermano, al analizarlo y escudriñarlo, se nos van a descontar por pasar frente a una pantalla? Ayúdenme, ¿cuántos años consideran ustedes que a una persona promedio se le van a descontar de vida por pasar frente a una pantalla? Todos 20 años. Santo Dios, a 20 años. Estamos haciendo un cálculo, no es exacto, 20 años. ¿Es una vida, sí o no? Entonces, esto es para que nos preocupemos, mis amados hermanos, porque por causa de ese tiempo perdido o mal invertido, muchas veces en nuestras casas ni siquiera tenemos un ambiente saludable. ¿Por qué? Porque cada uno, estoy pensando en alguna casa, tienen 10 cuartos, 10 hijos y cada uno en su cuarto. ¿Haciendo qué? Todos en el teléfono. A la hora del almuerzo, todos se sientan y todos con el teléfono. Se termina el almuerzo, la cena, qué sé yo, y todos a la tele. Se termina la tele y todos a la cama, pero con el teléfono. $20 años. ¿Se imaginan, mis amados hermanos, qué pudiera lograr uno en 20 años? Bien, escuché algo de un apóstol allá en Nicaragua
cuando fui el año pasado, y él decía, de los 0 a los 20 años, es una etapa para dedicarse al estudio, decía. Es una etapa para que como hijos seamos criados y que vayamos creciendo en el regazo de nuestros padres. De los 20, decía, a los 40 años es un tiempo para buscar un buen trabajo y formar una familia. Lógicamente primero va el trabajo y después la familia, ¿verdad? No que en la actualidad primero la familia y después el trabajo, o si no, primero la familia y que papá y mamá me mantengan. No, hombre. Eso es algo, mis amados hermanos, que ustedes y yo como padres no deberíamos, no podemos tolerar. Porque si tenemos hijos en esas edades que quieren, tener novio, tener novia, casarse, pues que aprenda a trabajar, que aprenda un oficio. Y ya cuando se sepa defender solo, bueno, pues que se case. Ok, y luego decía, y de los 40 a los 60 años es un tiempo para multiplicar todo lo que obtuviste de los 20 a los 40. Y de los 60 en adelante es un tiempo para disfrutar. Y no sé quiénes o cuántos de ustedes conocen al Señor que nos alquila la casa a nosotros. Yo le calculo al Señor unos sus 70 años, tal vez por ahí. Y uno de estos días llegó y me dice, mire, fíjese que estábamos platicando y me voy a ir para Europa, ¿me? ¿Y a dónde van? Vamos a ir a Inglaterra, a Francia, a España, Escocia. Y de ahí, ¿y con quién se va? Con toda mi familia. Se va mi esposa, van mis hijos, van mis nietos. Son como 10 personas, ¿no? ¿Cuánto saldrá un viaje así? Pero cuando ustedes, bueno, no sé si lo conocen, pero cuando uno se va enterando, tiene terreno por aquí, terreno por allá, plantación de esto por aquí, plantación de esto por allá. Y todavía nosotros le pagamos alquiler, yo le pagué su viaje. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, se nos va la vida y cuando llegan los 60 años, que es una etapa para disfrutar, tengo que andar buscando trabajo. ¿Por qué? Porque en los años que me dieron para hacer lo que tenía que hacer, no los invertí bien. ¿Y en dónde está la clave de poder invertir bien el tiempo? En la vida espiritual. Porque la Biblia claramente dice que el Espíritu Santo es el que nos da testimonio y el que nos va ordenando la vida. Miren, quizá a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. ¿A cuánto les gusta el fútbol? Creo que a la mayoría nos gusta el fútbol, ¿verdad? ¿Y cuántos le han jugado en la computadora, en la tablet, en el teléfono, descargado un juego de fútbol? Yo descargué uno, ¿para qué les cuento? Ahí pasaba yo metido jugando, me conquistaba un jugador y quería otro, y ya tenía todo el equipo bien armado y ahora quería que fueran los mejores, y ahí pasaba yo. ¿Hasta en qué momento se acabó esto? Hasta que el Espíritu me dio testimonio y me dijo, ¿qué estás haciendo acá? Perdiendo el tiempo. Borré el juego. Pasó el tiempo. ¿Y qué creen que pasó? Lo volví a descargar. Volví a armar un equipo. Y otra vez el Espíritu, ¿qué estás haciendo acá? Lo volví a borrar para no hacerles cansada ni haga la historia. Lo volví a borrar, lo volví a descargar. Ahí lo tengo, pero ya no lo borré. Por aquello, ¿va? Ok, ¿cuánto tiempo perdido ahí, mis amados hermanos? Un montón, ¿verdad? Amén. Y mientras tanto, mis amados hermanos, no nos estamos dando cuenta de que la espiritualidad de nuestras casas se va yendo por un tubo. Pero yo no sé por qué estoy hablando de esto, si ya me detuve demasiado. Voy a avanzar. Deuteronomio 28:1 dice, solamente voy a ir leyendo. Y será que si oyeres diligente la voz del Señor tu Dios. Entonces, ahí está. ¿En dónde empieza, mi amado hermano? Una familia diligente oyendo la voz del Señor. Diligentemente. Amén. Miren, pues, yo le decía, hermano Israel, anoche,
Y yo sé que esto nos ha pasado a todos, mis amados hermanos, de que en determinado momento queremos hacer o decir algo, pero entra aún como que lo hago, no lo hago, lo digo o no lo digo. Ese momento es de ser diligentes, porque si por algo nos está poniendo ese, lo hago o no lo hago, lo digo o no lo digo, lo mejor es, decía mi abuelita allá en Guatemala, machete, cuchillo, y que le dicen acá, estate en tu vaina, ahí guardadito, no pasa ningún problema. Uno de estos días vi una imagen que decía, estaba un muñequito sentado y decía, mi estado actual, si me muevo, gasto. Y ayer yo me moví, o el viernes me moví, y solo a gastar salí. Entonces a veces hay momentos en los que el estado actual, mejor estése quieto, calladito, tiene más pegue. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas no pasan por gusto. Es la voz del Señor, pero ustedes y yo tenemos que actuar diligentemente. No, el Espíritu me está hablando. ¿A cuántos no nos ha pasado de que a veces el Espíritu nos dice, por ejemplo, no te vayas por aquí? Pero yo me voy por ahí y solo lo hago. Y ya había recibido el testimonio de no ir por ahí. Pues el Señor nos habló, pero no fuimos diligentes. Amén. Ya no les leí esto. Ok, ¿qué es ser diligente? Armar un ambiente saludable, amoroso y espiritual, en medio de la cual se puedan criar hijos con temor y respeto hacia Dios. Entonces, ¿en dónde, mi amado hermano, se mira la diligencia de tu familia? En tus hijos. ¿Qué tanto temor, qué tanto respeto, qué tanta reverencia le tienen tus hijos a las cosas del Señor? Ahí se ve, mis amados hermanos, la diligencia que ha habido en esa familia. Amén. Porque ningún hijo, mis amados hermanos, yo bendigo, no lo sé, si alguno tuviera algún hijo que anda perdido, pero ninguno de nuestros hijos cuando nos los dieron, a ninguno nos lo dieron perdido. Acuérdense que cuando a aquella mujer se le perdió la moneda, dice que la moneda se le perdió en su casa, no en la calle, no con los amigos. La moneda se le perdió en la casa. Entonces hay muchos hijos que en donde se pierden, en la casa. Un día, mis amados hermanos, llegó un dolor a mi corazón, porque llegó un muchachito, 10, 11, 12 años por ahí, con mucho respeto se los digo, pero llegó a decirme que tenía problemas con la pornografía. Yo me quedé sorprendido a esa edad, 11, 12 por ahí. ¿Y saben qué? Esto fue lo que me sorprendió. Y yo la pregunté, ¿vos y dónde viste eso? Es que agarré el teléfono de mi papá y el papá andaba viendo esas cochinadas. Pues, ¿en dónde se perdió? ¿En dónde entró ese nivel de contaminación a esa casa? Por el papá, por el teléfono. Y yo no sé, mis amados hermanos, pero yo creo que ustedes y yo, que tenemos hijos, los amamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Les gustaría a ustedes que a esa edad uno de sus hijos empiece con ese tipo de problemas? ¿Y les gustaría más ser ustedes los responsables? Menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ser diligentes y enseñarle a nuestros hijos con el ejemplo el temor al Señor. En donde hay diligencia hay prosperidad, abundancia, provisión y una buena relación. La diligencia es algo que hay que poner manos a la obra. De lo contrario, no es diligencia, sino negligencia. Ustedes y yo no podemos ser diligentes si no hacemos algo. Por ejemplo, es un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes ponen alarma para levantarse, para despertarse? Ok, ¿y qué es la diligencia? Pues si dejé la alarma, la diligencia es, me despertó y me levanto. ¿Y qué sería la negligencia? La apago, 5 minutos más, y yo no sé si les ha pasado, pero cuando uno dice eso, 5 minutos más, cuando uno reacciona ya pasó media hora. ¿Les ha pasado? ¿Verdad que sí? Entonces ahí nos ponemos un ejemplo de que a veces en pequeñas cositas no somos diligentes. Y la Biblia dice que las cosas grandes empiezan por ser diligentes en lo pequeño. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho.
La Biblia dice que el que es fiel con las riquezas perecederas, se le van a dar las riquezas verdaderas. La Biblia dice que el que es fiel en lo que no es propio, se le dará lo que le pertenece. Entonces muchas veces perdemos muchas bendiciones, mis amados hermanos, por ser negligentes, por no ser diligentes. Pero ¿en dónde empieza la diligencia? No empieza cuando yo tengo voluntad, mañana empieza. No, empieza cuando escucho la voz de Dios. Amén. Dice, si oyeres diligente la voz del Señor tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todos los gentiles de la tierra. Voy a avanzar porque ya me detuve demasiado acá. La palabra diligente significa esmero, cuidado, proactividad, minuciosidad, eficiencia y presteza. Todo lo demás, esmero, dedicación que alguien pone a la realización de una tarea, cuidado, atención que se pone en la realización de una tarea, proactividad, capacidad de anticipar problemas o necesidades futuras, minuciosidad, atención a los detalles más pequeños en la realización de una tarea, eficiencia, capacidad de realizar una tarea con el menor uso de recursos, presteza, rapidez y prontitud con la que se realiza una acción. Repito muy rápido porque esto ya lo expliqué. La diligencia en la familia inicia con aprender y saber escuchar la voz de Dios, aplicarla dentro de la familia, iniciando por el padre, siguiendo por la madre y siendo un buen ejemplo para los hijos. Y así de esta manera toda la familia será diligente en obedecer la voz de Dios. Luego vendrá la exaltación de Dios a todos los miembros de la familia. Ok, eso fue lo que hablamos, mis amados hermanos. Y esto es lo que vamos a empezar a hablar el día de hoy. Amén. El número 1. ¿En qué tenemos que ser diligentes nosotros? ¿Qué dice en la pantalla? Tenemos que ser diligentes en la provisión. ¿Decimos amén? Vean esto pues. Primera de Timoteo 5:8. Si alguno, dice, no provee para sus parientes y especialmente para los de su propia familia, ha repudiado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí esta versión tiene un énfasis que dice, ha repudiado la fe al no acompañarla con frutos. Veamos. Si ustedes le ponen atención, está hablando de la provisión. Amén, que todos los que habitamos en familia, amén, valga la redundancia, tenemos que proveer. Amén, está hablando de lo que todos los que habitamos en una familia tenemos que proveer. Amén, no se trata, mis amados hermanos, de que el proveedor sea solamente el varón, porque si ustedes lo escudriñan en la actualidad, no sé, ayúdenme. ¿Cuánto es el salario mínimo aquí en Costa Rica en la actualidad? 300,000 mensuales. ¿Alcanza? Solo de alquiler, los que pagan alquiler, nosotros pagamos 200 de alquiler. Se imaginan 200,000 de alquiler allá en la casa y los otros 100,000 para vivir. ¿Les alcanza? Solo con el diario. ¿Para cuántos días nos alcanzan 100,000 colones? 2 semanas. ¿Y las otras 2 semanas? Ayuno y oración, pastor. Gloria a Dios, ¿no? Ok, entonces se dan cuenta, 300,000 colones no son una gran cantidad para sostener una familia. Entonces aquí viene de que la provisión tenemos que ver, mis amados hermanos, que entre, ¿verdad? Y si de alguna forma cada uno de los miembros de la familia pueden proveer algo, sería excelente. Ok, pensemos en nuestros hijos de 10 años para abajo. No trabajan, pero ¿cómo pueden proveer? No trabajan, porque yo creo que aquí la ley tampoco lo permite, ¿verdad? Pero ¿cómo pueden ayudar a la provisión de la casa?
Limpiando. Muy bien. Las luces. El agua. Colocando los teléfonos, qué sé yo, la tele en cierto horario. Pero imagínense si pasan todo el día viéndote. Entonces no trabajan, pero pueden ayudar a la provisión. O será lo mismo, mis amados hermanos, que entre un recibo de luz en donde pasa la tele todo el día encendido, a donde hay horarios, por ejemplo, una vez a la semana. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene que enseñarle a los hijos esa diligencia? Nosotros. Amén. Bueno, sigo. Vean esto, pero vamos a leerlo una vez más y luego vamos a pasar a explicar este cuadrito para que no nos hagamos a la idea de que la provisión que tenemos que llevar a casa es solamente en colones. No, ahí se van a dar cuenta. Ok, si alguno no provee, miren aquí dice, para sus parientes. Bueno, después les pregunto mejor. Y especialmente para los de su propia familia, una cosa son mis parientes, amén, y otra cosa son los de mi propia familia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Ha repudiado la fe al no acompañarla con frutos, y vean esto, y es peor que un incrédulo. Ahora bien, miren, pues aquí tenemos que tener un equilibrio, mis amados hermanos. Cuando la Biblia habla ahí acerca de la familia, al cual nosotros nos tenemos que preocupar por proveer, escúchenme lo que les voy a decir, y aquí lo vamos a demostrar. Son, primariamente, pues el matrimonio, ¿verdad? Un matrimonio normal, esposo, esposa, y los hijos. Esa es la familia. Amén. Pero, si en esa casa, mi amado hermano, viven más personas, hay casas así. En su casa, por ejemplo, yo no lo sé, ¿viven solamente ustedes, la pareja y sus hijos, o vive alguien más? Miren, aquí por ejemplo en Costa Rica, algo que yo veo tan marcado, mis amados hermanos, es de que está el matrimonio, tiene sus hijos, pero él tiene hijos aparte, ella tiene hijos aparte. Entonces, si son casos así, la Biblia muestra que si se vive bajo el mismo techo, la provisión es para todos. Amén. Miren, yo bendigo a mis papás, no sé, bueno, algunos tal vez ya lo saben, otros quizás no, pero cuando, bueno, espero me den a entender, cuando mi mamá y mi papá, ahorita les aclaro todo, se conocieron, yo ya existía. ¿Cómo así? Dirán ustedes. Yo ya tenía 3 años cuando para mí él es mi papá. Amén, porque él me crió desde los 3 años. Pero a la persona que me engendró, hasta esta edad, a los 15 años que tengo, no lo conozco. Nunca supe nada, ni en foto, nada. En su momento dije yo, a mí me da igual no conocerlo. Pero llegó un día, esto pasó en Guatemala, ya siendo yo pastor, llegó un pastor a un retiro de Argentina y él contó su testimonio y le pasó algo similar. Y cuando él dijo, vengan los que les ha pasado algo similar, que no conocen a su papá, yo estaba sentado dentro de todos los pastores y no pude resistir y pasé y me ministró. Yo pensaba que el no haberlo conocido no me había afectado, porque había tenido una figura paternal, bendito Dios. Pero ya cuando vi la administración, sí me había afectado. Ok, pero ¿por qué les estoy contando esto? Porque en mi caso así fue, pero mi papá, el que yo reconozco como mi papá, nunca, mis amados hermanos, me hizo ningún menosprecio, tanto así que él me dijo un día, mira, si querés estudiar la universidad, yo te la pago, me dijo. Pero el día que vos, me dijo, decidas que ya no querés estudiar, pues ya no te puedo pagar. Y así fue. Amén. Ya no me la pagó,
porque yo dije que ya no quería estudiar. Me puse a trabajar, después quise seguir estudiando en la universidad, pero ya fue por mis propios medios. Pero no fue porque Él no me proveyera, porque así fue. Ok, ¿por qué le digo esto? Porque acá hay muchos casos similares. Amén. Pero si están, mi amado hermano, bajo el mismo techo, es tu responsabilidad proveer aún para esos que tú puedes decir, pero no son mis hijos. El asunto es que cuando mi papá y mi mamá se conocieron, lo primero que mi mamá le dijo fue, mire, pues esta soy yo, pero yo tengo un hijo. O sea, si me quiere a mí, sepa que tengo un hijo. Si no me quiere a mí, todo el mundo sepa que tengo un hijo. ¿A qué le estaba dando a entender? De que si la quería a ella, me tenía que aceptar a mí también. Porque por casarse con él, no me iba a abandonar a mí. ¿Y qué creen que hizo? Nos aceptó a los dos. Y hasta el día de hoy, ya han pasado no sé cuántos años, mis amados hermanos, unos 32 años por ahí más o menos, que es la edad que tiene mi hermano. No más. Pero a ustedes no les interesa cuánto, ¿eh? Sí, más. Y hasta el día de hoy, ya estando yo en otra nación, me sigue proveyendo. Ahí me escribe, mira, amigo, ahí te mandé unos tus centavitos. Porque así, hay una moneda en Guatemala que se llama centavo. Ahí te mandé unos tus centavitos. Hasta el día de hoy, me sigue proveyendo. ¿Tendría responsabilidad de seguirme proveyendo? No, si ya soy un adulto. ¿Y por qué lo sigue haciendo? Porque para él yo soy su hijo. Cuando llegábamos con la familia de él, él decía, tengo 4 hijos y este es el mayor y es pastor. Así me presentaba. ¿Se imaginan? Y cuando lamentablemente, hubo una etapa en la que perdimos muchos familiares en el área de mi papá, unos 10 tal vez. El que tenía que hablar era yo. ¿Dónde está el hijo del Anque? Decía. Y llegaba yo, hablaba, y el hijo del Anque, y el hijo del Anque, porque él se llama Miguel Ángel, pero le dicen Lanque, no sé por qué. Me dio mi lugar, mis amados hermanos. Y les repito, y hasta el día de hoy sigue proveyendo. Ahí te mandé, me dice a veces, aunque sea para el panito, mijo, y cabal, solo para el panito alcanza. Amén. Entonces, imaginan ustedes, repito, responsabilidad ya no tiene si ya soy un adulto. Pero ¿por qué lo sigue haciendo? Nada más porque, creo yo, aprendió a amarme y me ama como uno de sus hijos. Yo sé que a mis hermanos los ayuda también. Imagínense, yo ya estoy hasta en otro país, mis hermanos. Entonces ahí se cumple que el que no provee para su casa, amén, es peor que un infiel. Pero el que sí provee es fiel, no niega la fe, porque provee con frutos. Yo allá en Guatemala casi no se ve esto, pero aquí yo sí lo veo, de que pues se separan, ¿verdad?, del esposo o la esposa, y tienen que pasar, ¿cómo le llaman a ese dinero que pasa? ¿Cómo? Mantención. Pensión, gracias. Ahí tienen que pasar pensión. Allá en Guatemala hay casos, porque los hay, pero de que se estén peleando por eso de la pensión, no. La mujer decide, yo puedo sola, y no acepta nada. Y el otro, si tiene que dar, lo da, sin tanto pleito. Pero acá yo veo que se agarran, mis amados hermanos, por eso. ¿Acaso no es responsabilidad de la persona que tenga que dar la pensión darla? ¿Sí o no? ¿Y por qué no la da? Al entenderlo desde el punto de vista bíblico. Porque la Biblia dice que es peor que un infiel y ha negado la fe. ¿Por qué ha negado la fe? Porque no la acompaña con fruto. Entonces, mi amado hermano, para que en tu casa y en la mía haya diligencia, tiene que haber fe. ¿Y qué tipo de fe? Si alquilan, mis amados hermanos, fe en que Dios va a proveer. ¿Amén o no amén? ¿Y saben qué dice la Biblia? La Biblia dice, en vano es de que te levantes de madrugada y te acuestes bien noche si Jehová no provee. En vano es
que te comas tu pan, así lo muestra, de afán, o sea, comiendo todo afanado. ¿Por qué? Porque si Jehová no provee, no vas a tener. Así te levantes, así pases todo el día trabajando, no vas a tener. ¿Saben qué dice? Porque Jehová, escuchen la palabra clave, da a su amado aún mientras duerme. O sea, si tú y yo, mi amado hermano, tenemos una relación con Dios, amén, y esa relación es de amor, de diligencia, de fidelidad, tampoco es pereza, ¿verdad? Yo puedo irme a dormir confiado que Él lo va a hacer y al otro día ahí va a estar la provisión. Así es, mi amado hermano, la relación con Dios. Pero si yo no confío en Él, si yo no tengo la confianza de tener una relación íntima con Él, es por gusto. Dice la Biblia que te levantes bien temprano y te vayas a acostar de madrugada. Si no hay una relación en la cual ni siquiera, Dios mío, gracias, así como te entre gran cantidad de dinero, así se te va a ir. Pero miren, pues, ¿para quiénes hay que proveer? Para los parientes, para la familia, para los suyos y para la familia, para los suyos y para la casa, para los propios. Miren, esta me llamó mucho la atención porque mete hasta los domésticos. ¿Quién sería un doméstico en mi casa? No van a decir la esposa, ¿va? ¿Perdón? Empleado. Porque es alguien a quien yo contraté, amén, para que me haga la limpieza. Y la Biblia dice que si está ahí bajo ese techo, aún para ellos hay que proveer. Por eso dijo una hermana con mucho respeto: no, pastor, en mi casa solo mis calzones, antes de estar metiendo a alguien más, ¿verdad? Familia, hogar propio, suyos, familiares, suyos, miren familia de la fe, propia gente, familia, propios miembros de casa suyos, los que conviven con él. Todo lo que está ahí, en la parte negra, es la gente la cual la Biblia dice a los cuales yo tengo que proveer si tienen alguna comunión con mi casa. Bien dice ahí, a los de la familia de la fe. ¿Quiénes entran ahí ya? Nosotros. Pero vamos a dejarlo ahí para que no se me asuste. ¿Quiere decir que tengo que mantener a los hermanos de la iglesia? No, tranquilos. Pero miren esto. Hay una versión que dice que el que no provee para los suyos, y luego dice acá, ¿dónde está la cita? Y para los de su propia familia. En lugar de decir esa palabra, propia familia, dice, el que no provee para los suyos y para Bet Emuna. Miren, eso me llamó la atención porque la palabra Bet significa casa, pero Emuna significa fe. Entonces dice acá, el que no provee para los suyos y para los de la casa de la fe, dice Bet Emuna, casa de la fe, o un lugar donde las personas se reúnen para fortalecer su fe. Ahora la pregunta es esta, mi amado hermano. Yo creo que al ver eso, todos entendemos de que se está refiriendo a la iglesia. ¿Sí o no? Dice acá, Bet Emuna, casa de la fe, o un lugar donde las personas se reúnen para fortalecer su fe. Ahora la pregunta es, ¿y en tu casa, mi amado hermano, ahí donde tú vives, cuando se reúnen con los que viven, se fortalecerá la fe de ellos? ¿Se fortalecerá tu fe? Ayúdenme con esto, por favor. ¿En qué momento se reúnen ustedes en su casa como familia? Porque podemos vivir 4, 5, 6 personas en una misma casa, pero hay momentos en los que cada uno está en su habitación, algunos en el sanitario, y otro en la calle. Pero ¿en qué momento se reúnen todos? ¿Para comer? Muy bien. ¿Qué más? ¿O solamente? Les cambio la pregunta. Para ir a la iglesia, ¿en qué momento
deberían de reunirse en casa. Aparte de para comer, para orar, ¿qué más? Para oír la palabra. Entonces, ahí vamos a dejarlo. Entonces se dan cuenta, mi amado hermano, de que tú y yo, como miembros de una familia, en tu casa y en mi casa, que dice acá, un lugar donde las personas se reúnen para fortalecer su fe, deberían de haber reuniones en tu casa, no aquí en la iglesia solamente, en donde cada miembro de esa familia tiene que aprender a fortalecer su fe. Es por eso, mis amados hermanos, que a ustedes se les habló de los discipulados en sus casas todos los lunes. ¿Sí o no? Todos los lunes deberían de haber discipulados en sus casas. No voy a hacer ninguna otra pregunta para que no me respondan. Amén. Pero si en sus casas no hay discipulados, mi amado hermano, yo sé que hay muchas cosas más que solamente la fe, pero entonces, ¿cuál es el fin de habitar en familia? Hablo como esposo. Si mi esposa no tiene la capacidad de fortalecer mi fe, si yo como esposo no tengo la capacidad de fortalecer su fe, si como padre no tengo la capacidad de fortalecer la fe de mis hijos, entonces, ¿cuál es el fin de habitar en familia? Porque yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero criar un hijo es barato. ¿A cómo sale el día? Más o menos, ¿cuánto cuesta un plato de comida en alguna soda? 2.500. ¿Y cuántas veces come ese niño? A veces hasta 5 veces come al día. Solo de comida, ¿cuánto se le dio si come 5 veces al día? 12.500. Solo de comida en un día. Y si es de los que andan ahí en la alacena, en la estufa, buscando qué devorar, porque ya no es que comer, sale caro. Entonces, ¿solamente es el fin, mi amado, de habitar en familia? No, el fin tiene que ser que en esa casa donde tú y yo vivimos, sean formados hombres y mujeres de fe. Amén. Que hayan hombres y mujeres de fe. Si por alguna razón, mi amado hermano, como lo hemos mencionado, ¿verdad? Tú no vives con tu esposa o con la madre de tus hijos o el padre de tus hijos, qué sé yo, pero ahí están tus hijos, entonces convócalos. El hecho de que no vivas con él o con ella no quiere decir que ellos dejaron de ser tus hijos. Convócalos, reúnelos. ¿Por qué el pueblo judío es tan bendecido? Porque ellos una vez a la semana convocan a todos sus hijos y los bendicen. Ustedes y yo vemos en la Biblia, mis amados hermanos, a muchos padres antes de morir llamando a sus hijos para bendecirlos. Un caso que a mí me marca la vida es el de Isaac. La bendición era para Esaú. Pero la verdad es que no se la robó, porque Esaú vendió la primogenitura. Pero ¿quién recibió la bendición? Jacob. Y la Biblia muestra, mi amado hermano, que Jacob hasta el día de hoy en Israel es bendecido, y Esaú, los palestinos, ni tierras tienen. Y todo por una bendición del Padre. Miren, yo bendigo a mi papá. Miren, vean, les voy a contar este testimonio. Cuando mi esposa y yo nos casamos, mis amados hermanos, ya los dos éramos pastores. Ella pastoreaba en Guatemala y yo pastoreaba aquí en Costa Rica. Los dos estábamos solteros, pero los dos éramos pastores. O sea, mi esposa no es pastora porque se casó conmigo. Cuando yo me casé con ella, ella ya era pastora. Amén. El asunto es que cuando nos casamos, mi papá no asistió a la ceremonia. Pasó el tiempo y un día él llegó a un culto, a la iglesia que pastoreábamos en Guatemala, y el culto estuvo glorioso, lloramos y de todo un poco, ¿verdad? Y mi esposa y yo estábamos abrazados, y cuando yo sentí, mi papá nos abrazó a los dos y me dijo, hijo, me dijo, perdóname por no haber ido a tu boda. No sé, 2, 3 años quizá habían pasado. Pero en ese entonces, me dice él, yo estaba mal.
yo te bendigo y bendigo a tu esposa y bendigo tu matrimonio. Ustedes no se imaginan, mis amados hermanos, lo que empezó a pasar en nuestro matrimonio, económicamente hablando, después de que el único de nuestros padres que faltaba en bendecirnos, desató esa bendición. Porque el día de la boda estaba mi mamá y los dos papás de mi esposa, solo mi papá faltaba. Y cuando él nos bendijo, pero es que esto fue casi que automático, empezamos a prosperar económicamente de una forma tan sobrenatural, que imagínense, ahora estamos en una nación que somos extranjeros, ¿verdad? Y en 2 años, mis amados hermanos, hemos logrado lo que ya logramos como en 10 años. Dios nos ha prosperado. Pero ¿en dónde vi yo que esa prosperidad empezó? Cuando mi papá, el que faltaba, nos bendijo. O sea, convoquen a sus hijos, reúnanse con sus hijos. Si ya tienen nietos, la Biblia dice que también es responsabilidad de ustedes bendecir a los nietos. Amén. Y se van a dar cuenta, mis amados hermanos, de que la generación que salió de nuestros lomos y del vientre de ustedes, mis amadas hermanas, si los bendicen, será mejor que nuestra generación. Yo no creo en un padre que quiera que sus generaciones sean peor que la de él. Yo no lo creo. Yo creo en un padre que por naturaleza, mis amados hermanos, nuestro trabajo es, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, encontramos un camino con tierra, nuestro trabajo es dejarle a nuestros hijos el camino asfaltado. Si nosotros terminamos en algún lugar, ahí tienen que empezar nuestros hijos. No tienen que empezar en donde nosotros empezamos. ¿Amén o no amén? Porque para eso vamos delante de ellos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Promover diligentemente que tu casa, ahí donde vives tú con tus hijos o con quien vivas, amado hermano, si ya no vives con tus hijos, sea una casa donde hayan hombres y mujeres de fe. Cada una de las personas con las que tú vives es nuestra obligación, pero a la vez también nuestro privilegio, formar de cada uno de ellos, si son varones, varones de fe, y si son mujeres, mujeres de fe. Que el día de mañana, mi amado hermano, tú y yo como padres tengamos la convicción de que en algo vamos a estar necesitados, pero vamos a tener la convicción por la formación que le dimos a nuestros hijos. Mis hijos no me van a dejar solo. Dice la Biblia: bienaventurado el varón que tuvo a sus hijos en su juventud, porque vienen a ser esos hijos como flechas guardados en la aljaba. Y dice esto: no tendrán miedo cuando vengan sus enemigos y toquen la puerta. ¿Por qué no va a tener miedo? Porque todos los hijos que tuvo en la juventud, ahora ya crecieron y ahora ellos serán su defensa, ellos serán su socorro, ellos serán su provisión. Yo los bendigo, mis amados hermanos, y espero que nunca les pase esto. Pero ¿qué piensan ustedes? No sé cómo le digan acá. Bueno, vamos a ver. ¿Qué piensan ustedes de los asilos de ancianos? ¿Y por qué creen lamentablemente que existe? Qué triste, ¿verdad? ¿Se imaginan? Desde cuando nuestros hijos nacieron, los hubiéramos metido a meter en una guardería. Es lo mismo. Pero la pregunta es, ¿y por qué los hijos tienen ese corazón? Yo no lo tendría. Yo le digo a mis papás: vengan, hombre, vengan. No sé si vendrán algún día o no, pero hasta la fecha no han venido. ¿Y por qué creen que yo quiero que vengan? Me dice mi mamá: es que yo no voy porque si voy me quedo. Mejor si vienen. Pero ¿por qué creen que la gente va a meter allí a sus padres o a sus abuelos? ¿Por qué? Porque seguramente cuando ese abuelo fue padre, seguramente no pudo criarlos. Y ahora el trabajo más fácil es irlos a meter ahí.
Bueno, cada quien, yo no estoy juzgando a nadie, solo estoy poniendo un ejemplo en lo que nuestro trabajo, mis amados hermanos, debería de ser, como padres, criar hijos de fe, para que cuando ellos crezcan, no nos abandonen. Miren, allá, perdónenme que les ponga este ejemplo, pero es que muchas veces como cuando estamos fuertes, cuando estamos jóvenes, no pensamos en muchas cosas. Nosotros, en 5 minutos termino, mis amados hermanos. Cuando nosotros éramos niños, jugábamos pelota enfrente de una casa en donde había un señor que si le somatábamos el portón de su casa, salía con un machete. Todos nosotros éramos niños, y al ver un hombre con un machete, salía con el machete y nos partía la pelota. Solo al verlo salir enojado, nos asustaba. Lo que él no sabía era que esos niños iban a crecer. Y un día, yo ya no fui parte de eso, porque gracias a Dios pues tampoco tenía ese alcance. Crecieron los niños, ¿y qué creen que hicieron? Se fueron a jugar pelota enfrente de la casa del Señor, y agarraban la pelota a propósito y la pateaban al portón. ¿Creen que salió el Señor? Y le gritaban desde afuera: hijo de, salga. ¿Se acuerdan cuando éramos niños? ¿Creen que salía? Después uno de esos más bandidos se lo encontró en la calle. ¿Y qué creen que hizo el Señor? Mira, aunque no me lo crean, se orinó. El Señor no era muy alto y ya mayor, le dio miedo. Ok, les pongo ese ejemplo, ¿por qué? Porque muchas veces, mis amados hermanos, ustedes y yo cometemos un grave error y se nos olvida que un día vamos a ser mayores. ¿Y cómo van a estar nuestros hijos? Seguramente con la fuerza que tenemos nosotros el día de hoy. ¿Y en quién nos vamos a apoyar? En ellos. Pero ¿y si no fuimos diligentes al criarlos? Yo los bendigo y los cubro con la sangre de Cristo y espero que no pase nada de eso, pero nos van a ir a meter a un asilo. ¿Nos lo merecemos? No, pastor, que hijos aquí, que hijos allá, pero ¿cómo los criaste? Es que esa es la clave, ¿cómo los criaste? ¿Fuiste diligente, mi amado hermano, en sus necesidades espirituales? Bueno, ya voy a ir terminando. Proveer significa abastecer, proporcionar o conceder lo necesario para sostener a la familia. Es un aspecto importante de la misión de los padres y se considera un encargo de Dios. Voy a ir rapidito porque ya solo me quedan 3 minutos. Génesis 22:8, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Qué dijo ahí? ¿A quién le está hablando? Miren, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, le dice, hijo mío. Entonces, ¿quién le tiene que enseñar al hijo de la provisión? El padre. Abraham le está dando una lección de fe a Isaac al decirle: Dios se proveerá, hijo mío. Es importante que todos dentro de la casa sepan por medio de la instrucción que todo lo que tenemos Dios lo ha provisto. Aunque seamos hábiles, fuertes, entre otras cosas, Dios es de donde vienen nuestras fuerzas, nuestras capacidades y todo lo demás. Podemos heredarle a nuestros hijos muchas cosas materiales, pero lo mejor que les podemos heredar es la fe, como hizo Loida y Eunice con Timoteo. Si le heredamos una fe no fingida, podrán agradar a Dios y de Dios vendrá también su provisión. Génesis 22:14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. La provisión de Dios se desata cuando subimos a una nueva y más alta dimensión en donde se originan las necesidades. Escrito está que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que Él sabe que tenemos necesidad nos lo dará como añadidura. Segunda de Corintios 9:10, ahora bien, el que provee semilla para el sembrador y pan para el alimento, proveerá y multiplicará vuestra semilla para siembra, es decir,
vuestros recursos, y aunque la cosecha sea de vuestra justicia, y aumentará, la cosecha de vuestra justicia, que se manifiesta en la bondad activa, amabilidad y amor de Dios. Con esto termino. Áreas a proveer dentro de la familia. Número 1, apoyo emocional. Ser una fuente de amor y comprensión y apoyo constante para cada uno de los miembros. Número 2, guía y educación. Enseñar valores, habilidades y conocimiento. Número 3, presencia activa. Participar en las actividades y momentos importantes de la familia. Amén. Una de las cosas que muchos adultos se lamentan es de que, por ejemplo, conozco a una mujer que una de las cosas que le duele es que cuando habían actividades en la escuela en las que la mamá debía de estar presente, nunca pudo asistir. ¿Por qué? Porque tenía trabajo. Ok, pero yo tengo que terminar. Número 4, instrucción espiritual. Mi amado hermano, cuando se habla de la instrucción espiritual, ese no es trabajo primariamente de nosotros los pastores, es trabajo en casa. Papá y mamá le tienen que enseñar a los hijos el temor a Dios. ¿Decimos amén? Instrucción espiritual es ejercer el sacerdocio, ver más allá de lo material. Con esto termino. Fomento de crecimiento personal, animar a los hijos a perseguir su sueño y desarrollar sus talentos, y ser un ejemplo positivo, ser un modelo a seguir en comportamientos y decisiones. Yo no sé si les gustaría un día que sus hijos digan: yo quiero ser como mi papá. O será un dolor que nuestros hijos digan: para ser como vos, prefiero no ser nada. Eso ya es según la diligencia con la que nos hayamos criado. Decimos amén, amén y amén. Lamentablemente se me fue el tiempo. Démosle una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos. Gloria a Dios.